Richard Acuña Núñez. Continuamos con la orden del día. Presentación del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Antonio Ceballos Salinas, a fin de que sustente el proyecto de ley 3185-2018, Poder Ejecutivo, ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad del Congreso de la República, que fomenta la igualdad de participación de mujeres y hombres y de las regiones. El Ministro de Justicia también asiste a esta comisión para sustentar el proyecto de ley 3159-2018, Poder Ejecutivo, ley de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores congresistas, en cumplimiento del compromiso establecido por la Comisión de Constitución y Reglamento de priorizar el tratamiento y realizar el debate de la reforma política, la reforma del sistema de justicia y la reforma electoral, y dando inicio a es que en la primera sesión ordinaria de esta comisión estamos recibiendo al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Dejamos constancia además que los congresistas Javier Velázquez Quesquén, Patricia Donaire, Marisa Aglave y el congresista Gilbert Violeta, por economía procesal, han decidido ya no volver a exponer sus proyectos. Si algún congresista proponente desea exponer, esté en la libertad de hacerlo, porque esto puede sumar al debate. Igual están en la posibilidad de no exponer. Creemos nosotros que por transparencia y por además dar la máxima apertura a un debate que debe terminar en una propuesta seria, se les ha invitado, pero si ustedes van a colaborar más bien en el debate antes de hacer una presentación, eso también es posible. Damos la bienvenida al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas. Bien, en estos momentos ingresa al hemiciclo principal el Ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Saluda a los miembros de la Comisión de Constitución, quien previamente aprobó por unanimidad su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2018-2019, el mismo que contempla realizar una sesión adicional programada para los días miércoles a partir de las 4:30 de la tarde, que en calidad de sesión ordinaria debatirá los proyectos planteados por el Poder Ejecutivo respecto a la reforma política, electoral y del sistema de justicia. La congresista Bartra, por cierto, se comprometió a elaborar un cronograma respecto del debate de los proyectos enviados por el Ejecutivo. El ministro de Justicia va a sustentar los proyectos de reforma constitucional enviados por el Ejecutivo sobre el retorno a la bicameralidad en el Congreso y el proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. La reforma sobre bicameralidad fue presentada el 9 de agosto, propone un parlamento con 100 diputados y 30 senadores, fomentando también la igualdad de participación de mujeres y varones, ¿no? La reforma del Consejo busca mejorar la conformación de esta entidad y asegurar su profesionalismo. Al Ministro de Justicia, el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, quien viene a sustentar los proyectos de ley los proyectos de ley 3185-2018 y 3159-2018, y a quien también le hicimos recordar mediante oficio que obra en esta comisión el proyecto de ley 1720-2017, también presentado por el Ejecutivo, proponiendo la ley de reforma en los artículos 155 y 156 de la Constitución Política del Perú sobre la conformación y requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que sea tomado en cuenta por él, siendo que versan sobre la misma propuesta y ambas son del Poder Ejecutivo. Entonces, congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta. Darle bienvenida al ministro Vicente Ceballos y hacerle recordar que le he mandado un oficio que lo he publicado en el Twitter pidiéndole un informe igual a la PCM sobre los asesores del presidente de la República. Usted es el defensor del Estado. Sobre quiénes son los asesores del presidente de la República, este asesor argentino que está en el corazón del poder, en el Consejo de Ministros, como se va a publicar la foto, quién le paga y bajo qué modalidad y si tiene autorización para trabajar. Nada más, si me la quiere responder ahora o si no me la manda por escrito lo antes posible, porque le he mandado el oficio la semana pasada. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Cedemos el uso de la palabra entonces
a nuestro invitado el día de hoy. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Gracias. Señora presidenta, señores parlamentarios, en primer lugar expresarles a ustedes mi congratulación de reencontrarme una vez más con esta casa, el Parlamento de la República. Quiero empezar absolviendo la inquietud de la señora Alcorta. Este es un gobierno transparente. Yo recién me he informado por las redes sociales del documento que usted nos ha remitido. Lamento ese conducto. Apenas se formalice el ingreso de este documento al Ministerio de Justicia, tenga usted la seguridad que le vamos a remitir a respuesta de forma inmediata. Por otro lado, señora presidenta, permítame usted agradecerle por este gesto democrático de poderme invitar a sustentar los proyectos de ley impulsados por el señor presidente de la República. Creo que esto evidencia una búsqueda de consensos y también le da sentido de urgencia a las propuestas que en su oportunidad han sido trasladadas a este hemiciclo. Pero también no está de más indicarle que estas propuestas fortalecen nuestras instituciones con los propios mecanismos democráticos que nos propone la Constitución del Estado. La llamada crisis de los audios ha puesto en evidencia las más oscuras mezquindades en las cuales estaba sometida la Administración de Justicia en nuestro país. Y más aún no podemos dimensionar la magnitud real a la cual pudiera llegar. Y justamente a instancia de estos lamentables acontecimientos es que el presidente tomó iniciativas urgentes e inmediatas. Una de ellas fue convocar a una comisión denominada Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, que la encabezó el ex canciller Alan Wagner. Y en el transcurso de mi exposición daré cuenta de uno de los proyectos que ha sido recogido como aporte de esta comisión. Como gobierno nos sentimos ungidos de proponer una serie de reformas legales y constitucionales para paliar en un primer momento y atender la urgencia, pero también estamos comprometidos en acudir a reformas estructurales. Si sencillamente nos reducimos a abordar reforma judicial y soslayamos la reforma política, poco o nada estamos compenetrándonos con dar una solución de fondo a lo que significa esta grave crisis de instituciones en la que nos encontramos inmersos. La reforma constitucional que proponemos busca mejorar los niveles de representación, fortalecer el sistema democrático y, sobre todo, recuperar la confianza de los ciudadanos a quienes finalmente nos debemos. Debemos darle, una vez aprobadas estas propuestas de reforma política y del sistema de justicia, a nuestro país estabilidad, certeza y seguridad jurídica. Después de una gran crisis se propone, se ha dicho, una gran oportunidad. Esta es una gran oportunidad en que podemos aunar esfuerzos, conjuncionar criterios, expectativas, en un país que está a la espera de que su clase política finalmente pueda tender los puentes, no solamente de comunicación, sino de un mensaje de solidez y de entendimiento, pensando primero en el país. Estamos ya comprometidos en este rumbo final de lo que es nuestro bicentenario. ¿Qué mensaje más importante trasladarle a nuestros ciudadanos de un quehacer consensuado y fortalecido en una predisposición democrática de cada uno de los actores, en particular de este Parlamento? No quiero pasar por alto en mis primeras palabras, señora presidenta, para reiterarle el pedido expreso del señor presidente de la República en el documento con el cual oficializó el impulso a las iniciativas de reforma constitucional, que es el referéndum. Este mecanismo está regulado constitucionalmente en el artículo 206 de la Constitución. Somos conscientes que como Ejecutivo impulsamos la reforma. Somos conscientes del filtro ineludible que tiene que acudir el Parlamento en su deliberación y oportuna aprobación. Pero también somos conscientes de que hay una tercera fase, donde participa la ciudadanía a través de su opinión, de su parecer, validando la propuesta en el llamado referéndum. La reforma constitucional puede despertar todo tipo de suspicacias, una por desconocimiento u otra porque de repente no está debidamente socializado, sensibilizado con la opinión pública. Y por eso, señora presidenta, con la mayor consideración, me voy a permitir citar la sentencia del Tribunal Constitucional 014-2002 del mismo año, que en el fundamento 72 con precisión establece dos limitaciones para acudir a una reforma constitucional. Limitaciones de orden formal y limitaciones de orden material o sustantivo.
En el caso de las limitaciones de orden formal, dice el Tribunal Constitucional que éstas deben llevarse a cabo a través del órgano investido con capacidad para la reforma. Ese órgano habilitado, legitimado, es el Poder Ejecutivo a instancia del Presidente de la República. Segunda limitación de orden formal es que se siga el procedimiento establecido expresamente por la Constitución. En todo momento, el impulso procesal para el referéndum o para las reformas constitucionales han estado apegadas al artículo 206 de la Constitución. Y finalmente, la tercera limitación formal que propone el Tribunal Constitucional dice que se cumpla cuando sea necesario con la ratificación por parte del pueblo. Nos referimos a la consulta ciudadana técnicamente denominada referéndum. En estas tres limitaciones de orden formal están plenamente satisfechas y esto evidencia la responsabilidad y prudencia con que se ha venido impulsando este procedimiento. En lo que respecta a las limitaciones de orden material, el Tribunal Constitucional también nos indica: no pueden ser tocadas por la obra del poder reformador de la Constitución. 1, la primacía de la persona. 2, el derecho a la vida. 3, el derecho a la igualdad. 4, el Estado de Derecho. 5, la separación de poderes. 6, la forma republicana de gobierno. 7, la forma de Estado. 8, la reforma política. Y 9, la soberanía del pueblo. Detrás del impulso de estas reformas constitucionales no se persigue otra cosa que cambiar la estructura orgánica del Parlamento. El Parlamento tiene determinadas funciones y competencias, ceñidas a una única Cámara. Detrás de la propuesta de bicameralidad se está planteando el desdoblamiento de estas mismas funciones y competencias en 2 cámaras. En consecuencia, no se está desnaturalizando en lo más mínimo lo que fue la visión y decisión del Poder Constituyente de aquel entonces. La bicameralidad. Y es el tema de fondo, señora Presidenta. En nuestra historia constitucional o constitucionalismo histórico, la excepción ha sido la unicameralidad. La regla general ha sido la bicameralidad. Las constituciones que más perdurabilidad en el tiempo así lo establecen. Y yo me remito al texto de 1828, 1860, la del 33 y la no muy lejana de 1979. Es decir, el bicameralismo nunca estuvo ajeno a nuestra historia, ni nunca estuvo ajeno a nuestra realidad sociopolítica. El tema de la bicameralidad no es un tema novedoso para este Parlamento. En el lejano 2002, a través de la ley 27.600, donde se habilitó una comisión especial que la encabezó en aquel entonces el parlamentario Henry Pease para la reforma integral de la Constitución del 93, se decía: se ha fortalecido la propuesta de un Congreso compuesto por 2 cámaras, pero con especializaciones de funciones en cada una de ellas, un Senado con funciones de especialidad legislativa, ratificación de funcionarios y evaluación anual de políticas de Estado, y una Cámara de Diputados con funciones de control político. Eso ya se decía el año 2002. Y si ponemos como tope histórico el 2002, me preguntaría en voz alta, hasta hoy, ¿cuántos proyectos, cuántas iniciativas de los distintos señores parlamentarios fueron propuestas a esta Comisión de Constitución para insistir en la reinstalación de la bicameralidad? Hay muchos antecedentes, muchos precedentes. Los argumentos que históricamente han estado determinados a favorecer la unicameralidad son la complejidad y lentitud de la producción legislativa, los conflictos que se suscitaban en algunos momentos con mayor frecuencia, en otros no, entre las distintas cámaras, y lo tercero, el aumento del gasto corriente. Han pasado 25 años desde el lejano 1993. 25 años que nos motivan necesariamente a un repensar. Yo saludo, señora Presidenta, en la persona de usted, la predisposición de poder agendar esta iniciativa de reforma constitucional. Eso pone en evidencia que también en el Parlamento y particularmente en la Comisión de Constitución hoy existe un ánimo político de atender con el carácter prioritario este tipo de propuestas de reforma política. La competencia y funciones del Poder Legislativo
no cambian en lo absoluto. Lo que ocurre es que dichas competencias y funciones, como ya lo he indicado antes, se van a desdoblar en dos cámaras, ya no solo en una. Estamos, pues, ante un cambio de una estructura orgánica. Proponemos, señora presidenta, un Parlamento bicameral que sea más reflexivo en la toma de decisiones, con mayor representatividad territorial y con una mejor producción normativa. Ya compenetrándome con el proyecto de ley 3185 de reforma constitucional en el que proponemos la reinstalación de la bicameralidad, voy a ceñirme a las diapositivas que me van a acompañar en mi exposición. Por favor. Sí. ¿Por qué 47 artículos? Damos la bienvenida al congresista Richard Arce y al congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. Parece bastante asintomático, ¿no? ¿Por qué 47 artículos se van a modificar de 206 artículos? Casi el 25% de preceptos constitucionales acudirían a una modificación, añadidos o enmiendas. El hecho es que se nota bastante numeroso porque tiene que acudirse a una propuesta que estructura toda la Constitución. El Parlamento no tiene como única función legislar. Participa en acciones de control, tiene potestades de comisión investigadora, tiene potestades de reforma constitucional, tiene potestades de incidencia en la designación, remoción o ratificación de altos funcionarios. Entonces, todas estas potestades o competencias establecidas en el texto de la Constitución tienen que ser desdobladas. El esquema actual es una sola cámara. Bueno, si la propuesta es dos cámaras, tiene que ser desdoblada en dos cámaras. Entonces, por eso la numerosidad de 47 artículos no es porque nos estemos complicando el escenario de la reforma, sino más bien estamos facilitando que esté debidamente precitadas y detalladas las competencias de una u otra cámara. Reforma de la Constitución Política del Perú para establecer la bicameralidad. La propuesta principal, una de los aspectos principales en los cuales se sostiene este proyecto de reforma política, la recogemos de palabras expresas del señor presidente en su mensaje ante este hemiciclo el pasado 28 de julio. Conservar el número actual de congresistas y distribuirlos en 100 diputados y 30 senadores. Y en aquel entonces añadió, para que no se genere gasto adicional al Estado. En estas últimas décadas, las diversas iniciativas, tal como lo anuncié antes, no prosperaron por una cuestión de fondo, porque siempre era concebido como un exceso de gasto corriente. Y al ser un exceso, esto no era fácilmente socializado o sensibilizado por la opinión pública. Y en la propuesta que ha alcanzado el señor presidente, se ha tratado de alcanzarle a este Parlamento y al país una propuesta audaz, diría yo, en mi concepto de orden personal, que sea constructiva y que haga más dúctil la incorporación de la bicameralidad en nuestra estructura orgánica funcional como Estado. Se aduce, y esto no es nada nuevo, es reiterativo, especialmente por doctrinarios del derecho constitucional y especialistas en materia electoral, que a mayor densidad poblacional, a mayor densidad electoral, debe haber un mayor número de representantes. Pero la propuesta recoge un enfoque diferente. Debe mejorarse la representación no en cantidad, sino en legitimidad y representatividad. Debe exigirse una mayor vinculación entre los electores y los congresistas. Debe dinamizarse, debe articularse de mejor manera el trabajo entre el elector y el congresista. Debe darse mayor eficiencia, mayor eficacia a los criterios de representatividad. Y, Presidenta, sin ánimo confrontacional alguno, pero sí con una precisión metodológica para que se entienda el soporte en el que descansa esta iniciativa. En 1991, cuando éramos un Parlamento bicameral, teníamos 2.136 trabajadores. Este año, 2018, un Parlamento unicameral, tenemos 3.165 trabajadores.
La siguiente, por favor. Beneficios de la bicameralidad. Obviamente, el principal beneficio es en cuanto a la producción y a la calidad normativa. Una Cámara por excelencia política, la Cámara de Diputados, y una Cámara reflexiva, que es como tradicional y doctrinariamente ha sido concebida, la Cámara de Senadores. Y pasó un hecho singular para ubicarnos mejor en el dato histórico que nos permita visualizar mejor la propuesta, ¿no? En el año 87 se propuso una ley de estatización de la banca, escasamente en 3 días, y creo que exagero, fue aprobada en la Cámara de Diputados, y sin embargo, 3 prolongados y arduas jornadas de debate en el seno del Parlamento propiciaron que finalmente esto tenga un escenario mucho más amplio, mucho más socializado, y que se aborde a profundidad los contenidos y alcances de esta propuesta normativa. Esa es, en cierta forma, la consideración bajo la cual debe trabajarse lo que es una segunda Cámara, la Cámara de Senadores en este caso. Las democracias más estables, y son palabras textuales de un especialista en materia electoral como Fernando Testa Soldevilla, nos proponen de que son bicamerales. Y para no ir muy lejos, nosotros somos parte de una alianza económico-comercial como la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México, y los 3 tienen parlamentos bicamerales. En sentido contrario, democracias que están con ciertas incomodidades políticas como Nicaragua y Venezuela son parlamentos unicamerales. Y ahora reiteré antes, nuestra tradición histórica constitucional nos propone una connotación muy especial para el Parlamento bicameral. El Tribunal Constitucional, y perdone que sea recurrente, quiero darle un mayor soporte jurisprudencial y dogmático a mi presentación, dice: se ha establecido que una característica central en las democracias representativas es la deliberación, que le otorga legitimidad a las decisiones. Destaca al Parlamento como espacio predominante para que esta deliberación se manifieste. La deliberación, el debate, el contraste, el argumento, es la fortaleza de una democracia. Y esta no se daría solamente en un escenario, sino en 2, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cómo se eligen los representantes ante la Cámara de Senadores y los representantes ante la Cámara de Diputados? En principio, los senadores serían 30 y los diputados serían 100. Tal como ustedes pueden verificarlo en la propuesta de modificación del artículo 90 que hemos alcanzado en el proyecto de reforma política. El Senado se elegiría a través de macrodistritos electorales, que definirá la Ley de Desarrollo. Estas serían agrupaciones de carácter departamental y no solamente primaría, como es hasta ahora tradicional, el concepto demográfico de densidad poblacional o electoral, sino también se sumaría a ello proximidad territorial y zonas de desarrollo económico. En buen castellano, cada departamento tendrá un senador. Y la pregunta sería, si yo hablo de macrorregiones, ¿cómo es que aseguramos? Esto tiene que regularse de mejor manera en la Ley de Desarrollo, pero más allá de ello, en la propuesta que seguramente en su oportunidad alcanzaremos, estamos tomando como antecedente lo que ya existe en el país. En los consejos regionales se garantiza la presencia de un consejero por cada provincia. Esta sería la metodología para tener un senador por cada departamento. Ahora, esto de las macrodistritos electorales podríamos entenderlo como la antítesis del llamado distrito electoral único. El distrito electoral único, y lo cito textualmente al politólogo Carlos Meléndez, dice: recreó la discriminación estructural, la élite limeña se afianzó y generó mayor centralismo. En este caso, lo que se va a propiciar a través de lo que es la forma de los macrodistritos electorales es una representación descentralizada de carácter regional. También en la propuesta se acompaña con la propuesta de, perdón la redundancia, de una lista cerrada y bloqueada y sin voto preferencial. Cuando decimos lista cerrada es que el elector solo se va a determinar por una lista. En el modelo ecuatoriano, por ejemplo, ¿no?
un elector puede votar por un candidato de la lista A y por otro candidato de la lista B y por otro candidato de la lista C. Cuando hablamos de lista cerrada y bloqueada, solo se posibilita votar por el candidato de una lista. Cuando proponemos que es sin voto preferencial, se está dejando que la disposición en el orden quede a criterio y responsabilidad de los partidos políticos. Lo que se quiere es fortalecer la toma de decisiones de los partidos políticos, pero obviamente esto debe estar complementado con las elecciones internas, que tienen que ser regulado por la Ley de Desarrollo. En lo que respecta a la Cámara de Diputados, la propuesta está alcanzando las llamadas microdistritos electorales. 2 representantes por cada distrito electoral. Si son 100 diputados, estaríamos hablando de 50 distritos electorales. El día de hoy somos 26 distritos electorales. Lima tiene 36 representantes parlamentarios. ¿Cuál sería la lógica? Obviamente no podemos pasar por alto que Lima recoge casi el 35% de electores, casi 8 millones. En esa perspectiva, la propuesta es que para Lima se le tendría que dar no uno, sino distintos microdistritos electorales que sea coincidente a su vez con la densidad electoral y la densidad poblacional. Y para mejor entender, cuando hablamos de 50 microdistritos electorales, no es otra cosa que los llamados distritos binominales. Esta propuesta, innovadora por cierto, es un sistema electoral auténticamente descentralista que permite que el ciudadano esté más cerca de sus congresistas. Paridad y alternancia. Hoy la norma exige que no menos del 30% de hombres o mujeres deben integrar una lista plural. Y la pregunta impregnada de realismo, de 26 regiones en el país, ¿cuántas gobernadoras regionales tenemos? Una. De 130 parlamentarios, ¿cuántas parlamentarias mujeres tenemos? 36. Cuando los últimos resultados estadísticos nos dicen que el 51% en este país son damas o mujeres. Y no pasemos por alto que en el 2011 ya eran 28 mujeres y en el 2006 ya eran 35 mujeres. Algo hemos mejorado, pero aún así es insuficiente. Es cierto, la propuesta es una acción afirmativa que reconoce la desigualdad y la necesidad de una mayor participación política de las mujeres. Ahora, si solo aceptamos que sea 50-50, sea 50 varones y 50 mujeres, y no consideramos la institución de la alternancia, no tenemos ninguna certeza que una vez más las mujeres pudieran ser relegadas. Pero también, objetivamente hablando, el hecho de que sea 50-50 y alternado no garantiza que haya un número considerable de mujeres. Al final, el elector tiene, como siempre, la última palabra. Entramos ya a temas críticos regulados en la propia ley y que ha despertado algún nivel de contraste, especialmente a quienes han estado analizando los contenidos y alcance de la propuesta de reforma política. La presidencia del Congreso, ¿no? ¿A quién le correspondería la presidencia del Congreso? Y esto lo hemos regulado en el artículo 90, ¿no? La propuesta que estamos alcanzándole sugiere que en la instalación y durante el primer año o el primer periodo anual, como le llamamos técnicamente en nuestro reglamento, estaría presidido por el presidente de la Cámara de Senadores. Y se alternarían el segundo año el presidente de la Cámara de Diputados y así respectivamente el tercer año el presidente de la Cámara de Senadores. Lo que se quiere es darle equilibrio. Lo segundo, la presidencia del Congreso, más allá de la cuestión protocolar, es una cuestión de índole administrativo. O sea, no tiene incidencia directa en lo que es la toma de decisiones del producto nato de un parlamento, que son las normas. No hay jerarquías entre cámaras. Esta alternancia garantiza una ponderación entre una y otra cámara. La comisión permanente. La comisión permanente tendría la misma operatividad tal cual lo tiene el día de hoy la comisión permanente, en receso del Parlamento, en este caso en receso de las cámaras, porque los tiempos son iguales.
¿no? O sea, primera legislatura el 27 de julio hasta el 15 de junio, segunda legislatura, 1 de marzo hasta el 26 de julio. Es para ambas cámaras, diputados y senadores. Esta estaría integrada por 10 senadores y por 20 diputados. Miembros natos serían ambos presidentes de las respectivas cámaras de diputados y de senadores. Las atribuciones están reguladas en el artículo 101 de la Constitución, es decir, facultades que le dé el Congreso, las demás que la Constitución determine. Obviamente ya no serían parte de la Comisión Permanente como lo es hasta hoy, la designación del Contralor General de la República, la ratificación del presidente del BCR y la ratificación del superintendente de Banca y Seguros y AFP, porque esta ya pasa a ser una competencia de la Cámara de Senadores. También estamos proponiéndoles competencias conjuntas y competencias exclusivas a una que otra Cámara. En el caso de la Cámara de Senadores, la propuesta alcanzada considera como atribución exclusiva de senadores: 1, presentar proyectos de ley de reforma constitucional y leyes orgánicas. Presentar proyectos de ley, o sea, la iniciativa. 2, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. 3, autorizar al presidente de la República para salir del país de acuerdo a ley. 4, pronunciarse en última instancia sobre las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a las leyes aprobadas por el Congreso de la República. Es decir, si el presidente observa una ley, la primera instancia que va a revisarla en cuanto a su existencia es la Cámara de Diputados y la última instancia la Cámara de Senadores. 5, declarar si hay o no lugar a la formación de causa y resolver las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados. Nos referimos básicamente al tema del antejuicio. Ya no está la Comisión Permanente, habiendo esta segunda Cámara, esto se doblaría en una y otra Cámara. 6, aprobar la Ley de Presupuesto y la Cuenta General de la República. 7, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Y 8, ejercer las demás atribuciones. Y en el caso concreto de la Cámara de Diputados, las atribuciones exclusivas que tendría serían las siguientes: delegar en el Poder Ejecutivo las facultades legislativas, iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo y ejercer las demás atribuciones que la Constitución le proponga. Siguiente. Correcto. Bicameralidad y prohibición de reelección. No, es correcto. No, ahí está. Correcto. Seguimos. Déjalo ahí. Para ser senador se requiere contar con 10 años de experiencia laboral y haber sido elegido diputado. Esto ha despertado graves contravenciones, especialmente en los analistas, y hay que decirlo con claridad. Y obviamente nuestra obligación es explicarle a ustedes, como miembros de esta comisión, como parte del Congreso de la República, en qué se sostiene esta propuesta que les hemos alcanzado. En primera instancia, respecto a que la exigencia de 10 años de experiencia laboral. Ya existe un precedente y es el caso del modelo chileno. Allí en el artículo 46 de la Constitución chilena se exige que para ser senador debe contarse con enseñanza media, o sea, educación básica regular, secundaria. Entendemos que una Cámara de Senadores es una Cámara especializada que va a abordar temas muy específicos y muy especializados también, y obviamente se tiene que contar con algún nivel de expertise. ¿Cuánto quisiéramos quizás de repente establecer algún grado académico en particular? Pero la realidad de nuestro país no nos propone, o no nos permite, mejor dicho, alcanzar este tipo de propuestas. Lo más al alcance de una propuesta innovadora con lo que estamos alcanzándoles es la exigencia de contar con 10 años de experiencia laboral en cualquier índole. Y cualquier índole nos da madurez, nos da sapiencia, nos da responsabilidad y sobre todo nos hace mirar o tener una visión de país diferente. En lo que respecta a que como requisito también de que para ser senador tendría que haber sido elegido diputado. Obviamente lo que estamos tratando de alcanzarles aquí es una proyección ascendente de la labor parlamentaria. Si decimos que la labor del senador es por las competencias que se le está endosando, es una Cámara altamente especializada, podríamos decirle, lo que estamos tratando es que haya una continuidad histórica, haya una continuidad en su evolución política y que esto pueda ayudar a reforzar de mejor manera en el desenvolvimiento de estas delicadas competencias que se está siendo asignada a esta Cámara. ¿Sí?
Congresista Mauricio Mulder.